corruptible o incorruptible. Con estas palabras terminamos nuestro tema anterior y con estas palabras estamos comenzando este tema. Tiene que ver con la condición del hombre pecador y con la condición del hombre cuando es liberado del pecado, de la consecuencia del pecado, y comienza, estando con Dios, su vida por la eternidad en el reino de Dios. Estas palabras que yo estoy mencionando y que he mencionado varias veces en el tema anterior, vamos a leerla, vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer eh, a partir del versículo 51. Dice la Biblia: os voy a decir un misterio. Comienza diciendo, les voy a decir un misterio, porque para nosotros los seres humanos no podemos de ninguna manera entender el proceso, no podemos entender el proceso por el cual el ser humano que normalmente nace, crece, se desarrolla y comienza a morir poco a poco y muere y ya llega hasta ser polvo, no entendemos cómo es que eso puede ser reversible. No que Dios nos va a formar con las mismas partículas mm, físicas, de las mismas partículas de la tierra, del polvo del que fuimos formados, sino que Dios nos da una vida ya como se la dio a Adán y Eva en el principio. Cuando Dios crea a Adán y Eva en el principio, los crea en la plenitud de la juventud, dando a entender el propósito de Dios, que sus criaturas vivieran siempre en la magnitud de su proceso, el proceso en que Dios los crea y les da la vida. En la resurrección, aunque habrán niños que van a resucitar como niños, pero ya los que murimos siendo viejos no vamos a resucitar como viejos, sino como jóvenes en plenitud, señalando que este proceso, con el plan de la redención, Dios lo venció y nosotros no podemos entenderlo, lo creemos por fe. También la resurrección es un misterio. No podemos entender, yo no puedo entender cómo es que voy a ser otra vez un hombre joven con toda mi capacidad, pero que mi capacidad no se va a quedar en el proceso hasta cuando yo era joven, sino mi crecimiento o, o cuando yo vuelvo a la existencia, Dios me da una existencia así con mi tamaño y con mi condición, que por el pecado ha habido degradación en el ser humano físicamente, pero en la plenitud eterna y la capacidad eterna, donde ya no habrá más degradación. Entonces, el misterio es cómo Dios me vuelve a hacer, a nacer en plenitud y sigo ahí hasta que alcance la plenitud con que Dios creó a Adán y Eva. Ese es un misterio que significa de lo corruptible a lo incorruptible. Es el poder de Dios quien lo va a hacer. La resurrección no puedo explicarla. Lo único que puedo entender de la resurrección es que si yo entierro un grano, por ejemplo, un grano de arroz, un grano de frijol, un grano de maíz, yo entierro un grano en la tierra y ese grano tiene vida en él. Así como los que morimos en Jesús tenemos vida en nosotros porque Dios nos la dio. Y cuando Cristo venga y el pecado ya pierda su poder
para los que aceptamos a Cristo, vengo a la vida. Lo único que yo puedo ver es que el grano nace, pero no nace grano, nace una planta y esa planta crece, desarrolla y da más grano. Es lo que hasta donde puedo entender, pero no puedo entender ese proceso. Que ese granito se haga una mata, que la mata crezca, que eche más granos. Es así, se sabe que es así, pero hay procesos, porque la vida es un misterio, que para Dios no lo es, pero para los que somos creados, para los que tenemos vida porque Dios nos la da, es un misterio. Pero la resurrección, después de haber nacido y ser destruido por el pecado, también es un misterio. ¿Por qué estoy cierto entonces de esto que estoy diciendo que no puedo explicar? Sé que es así porque Dios lo dice en su palabra. Y en el plan de la redención, Dios dice que Él es el remedio contra el pecado y contra la muerte. Por eso Dios nos dio el libre albedrío y nos los dio dos veces. Primero, cuando Adán y Eva, ellos pecaron, nosotros nacimos con la naturaleza degradable. Uso aquí la palabra no corrompida, sino la naturaleza degradable, porque eso es lo que el pecado produjo, la degradación mía y la de cada pecador, poco a poco, hasta que llegamos a la muerte. Pero lo creo porque creo lo que Dios dijo, creo en el plan de la redención. Es indiscutible que Cristo vino a la tierra, porque eso está comprobado. Hasta los que son ateos saben que Cristo vino a la tierra. Hasta los que no son cristianos y creen en otras cosas, saben que hubo una persona que se llamó Jesús, Jesús de Nazaret, que fue ungido y por eso Cristo, creen que Jesucristo vino a la tierra y vivió y murió. Los que somos cristianos creemos que Cristo murió de acuerdo con el plan de la redención, pero como que Él no pecó, el pecado no tuvo dominio sobre Jesús, entonces Jesús al morir, Él no muere como el que pierde la vida porque fue pecador. No muere por el pecado que Él cometió. Está claro en la Biblia que Jesús mismo dijo, ¿quién me convence de pecado? Y le dijeron, no te decimos por el pecado, sino que tú siendo hombre te dices en Dios, porque ellos no aceptaron. Pero yo creo que Cristo murió, creo que Cristo fue sepultado y Cristo se levantó de la tumba. Como Cristo se levantó de la tumba, vino el poder en este mundo condenado por el pecado a la muerte, vino el poder para que todos los seres humanos, desde nuestros primeros padres Adán y Eva, hasta el último que ha de aceptar a Jesús, por la muerte de Jesús, nosotros vamos a ser liberados de la muerte, porque Cristo muere, no la muerte esta que nosotros tenemos por causa del pecado de Adán. Eso lo volveremos a mencionar más adelante en nuestro estudio. Pero cuando Cristo muere, Él muere la muerte segunda. ¿Qué cosa es la muerte segunda? Porque al darnos Dios la posibilidad de la vida, si nosotros elegimos a Dios, vamos a resucitar y de acuerdo a nuestra elección tendremos ya como nosotros ejes principales en nuestra experiencia de aceptar o rechazar a Jesús, de aceptar o rechazar el plan de la redención, entonces nos volvemos a levantar de la muerte si elegimos a Cristo
para vivir con Él para siempre. Aquí son las personas que siendo corruptibles, dejaremos de ser corruptibles. Siendo mortales, dejaremos de ser mortales y nos volveremos inmortales, porque tendremos la vida con Dios para siempre. ¿Cómo estoy seguro de eso? Porque yo entrego mi vida a Dios por fe en Cristo, por fe en lo que Cristo hizo por mí. Yo alcanzo el plan de la redención que llega a ser triunfante en mí. La persona que no aceptó a Cristo como su Salvador, esa persona no va a tener la experiencia de la vida eterna. Hago solamente una aclaración aquí. Y esa aclaración que estoy diciendo aquí, la puedo demostrar con un texto bíblico y si lo hago, va a ser en otro tema, no en este que estoy compartiendo. Y esa aclaración tiene que ver con esto. Dice la Biblia que hay personas que nunca oyeron hablar de Dios, nunca oyeron del plan de la redención, pero en su corazón ellos amaron y supieron qué cosa era el bien, y con la ayuda del Espíritu Santo que obraba en ellos obraron el bien, y la Biblia dice, vivieron sin ley serían juzgados porque ellos no sabían nada, pero también van a alcanzar la única manera en que se puede tener la vida eterna, es a través de los méritos de Cristo. Por eso la muerte de Cristo, que no fue el primero en morir, llegó a ser el primogénito de los muertos, porque es la muerte mediante la cual los seres humanos tenemos vida. Esto, pues, el texto bíblico, en otro tema lo voy a señalar, creo que sí, debo hacerlo y lo voy a presentar. Pero en el tema que nos ocupa en este instante, vemos que la consecuencia del pecado no fue solamente la muerte. Vemos que aquí dice, voy a seguir leyendo y vuelvo a leer otra vez el 51. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, o sea, en un pestañazo. Pestañeo, yo pestañeo mucho en los temas cuando hablo, todos pestañeamos. Dice, en un instante, en un abrir de ojos, al final de la trompeta, o sea, cuando Cristo venga, su venida se conocerá por la trompeta de Dios. Ya eso lo hemos estudiado en otros temas, lo leemos aquí al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cómo resucitaremos los muertos? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Estas palabras aclaran lo que Dios le dijo a Adán y Eva antes del pecado y lo que le dijo después que el pecado entró. Antes del pecado, Dios le dijo, no comas, el día que lo comas, muriendo morirás. Serás condenado a muerte y entrarás en un proceso de incorrupción, o perdón, de corrupción, con el cual irás perdiendo tu vida poco a poco. Ya eso lo explicamos. También
después del pecado, cuando Adán y Eva se presentan delante de Dios y Satanás también se presenta allí y Dios da a conocer el plan de la redención. Por eso Dios le dice del proceso: polvo eres y al polvo volverás. La forma de degradación, de corrupción, donde el ser humano va muriendo poco a poco. ¿Hasta dónde llega el ser humano siendo corruptible desde que el pecado comenzó hasta que Cristo venga? La naturaleza del ser humano pecador se podría llamar y se puede llamar también la naturaleza del ser humano pecador, sería la naturaleza corruptible del ser humano. Una persona, después que el pecado entró, que ha vivido en este mundo, todas las personas que hemos vivido en este mundo, nuestra naturaleza, nuestra carne es carne de corrupción. Hablando de carne, podemos hablar de dos cosas. Los frutos de la carne es el fruto natural que sigue una persona que no sigue a Dios. Sigue los frutos de la carne, que la Biblia se presentan como las luchas, las contiendas, los odios, las enemistades, la falta de dominio propio, intemperantes, y los frutos del Espíritu es la persona que acepta a Dios, sigue la indicación del Espíritu Santo, abre el corazón para que el Espíritu Santo entre y nos ayude, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, y pida por nosotros y nos ayude a conocer lo que Dios ha hecho en el plan de la redención. La incorrupción es la condición de la carne de pecado. Significa la incorrupción es la corrupción es la naturaleza pecadora del ser humano. Al hablar de naturaleza pecadora, estamos hablando de dos aspectos. La naturaleza pecadora es la naturaleza que se va corrompiendo. El ser humano que crece, se desarrolla, llega a una magnitud y de ahí comienza la degradación hasta que muere. Cuando yo nací, tenía más pelo, no tenía arrugas como se ven en mi cara, no tenía esto que está aquí, eso estaba distinto. Mi piel de niño era una cosa perfecta, mi piel que se va desgastando por el pecado, tengo problemas con mi piel, uno se va desgastando y no hay ser humano que se escape de esa naturaleza. La otra naturaleza tiene que ver con el pecado y con uno, que es pecador. Nuestra inclinación natural es a lo malo. Para alcanzar la salvación, tenemos que pelear la buena batalla de la fe, como dice la palabra. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Es más, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos por nuestra inclinación al pecado. El apóstol Pablo lo dijo en una forma magistral. Miserable hombre de mí, decía, yo no hago lo que quiero y lo que no quiero hago. Hay una ley dentro de mí que me impide hacer lo bueno que yo quiero hacer y cuando vengo a ver ya estoy haciendo lo malo. Esa es la naturaleza pecadora. Si nosotros no hacemos absolutamente nada, ya estamos vencidos por el pecado.
y ya el pecado nos llevó a la muerte. Para salirse de esa condición pecadora, solamente hay una forma de lograrlo. Y esa forma de lograrlo es Jesucristo. Decía Pablo, gracias por Jesús, porque Jesús vino, entra en nosotros y pelea nuestra batalla. Tengo temas grabados donde yo he dicho, no peleemos nuestra batalla solo. Vamos a Cristo y Cristo va a pelear por nosotros la batalla. Para escaparse de la naturaleza pecadora, solo podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Por esta razón, Dios habló del plan de la redención, del cual nosotros seguiremos hablando. La pregunta ahora es esto. Dentro del campo teológico se utilizan dos palabras para hablar de la naturaleza de Jesús. Esas dos palabras teológicas son lapsario y poslapsario. Pero estas palabras lapsario y poslapsario la conocemos los que hemos estudiado teología, pero no es una palabra que todo el mundo conozca. Pero sí hay una situación. El ser humano antes del pecado era una cosa. Físicamente y espiritualmente, mentalmente, el hombre era una cosa. Después del pecado, el hombre era otra cosa. Físicamente, ya el hombre era distinto. Hubo una degradación que comenzó, es la corrupción. Espiritualmente, el hombre tuvo un cambio natural que seguía naturalmente a lo malo, al pecado, y llegamos a ser esclavos de Satanás. Dios hace el plan de la redención, hace su promesa de que Cristo iba a volver a la tierra. Cuando Cristo viniera a la tierra, dije volver, no es volver. Volver es ahora, porque ya Cristo vino la primera vez. Lo que Dios dijo fue que Cristo iba a venir a la tierra. Ese es el plan de la redención. El mismo Dios creador iba a venir a la tierra. El mismo Dios creador se iba a hacer un hombre. Entonces iba con con, con su presencia, con su persona, iba a presentarse en batalla contra Satanás, lo iba a vencer y así iba a lograr la redención. ¿Con qué naturaleza vino Cristo a la tierra? Esta es la discusión que tienen muchos de los seguidores hijos de Dios. Unos creen, los que eran lapsarios, era perfecto, Cristo vino siendo Adán. O sea que hubo dos Adanes. El primero que pecó y después Cristo viene como hijo de Dios, se hace un ser humano, pero tal y cual Adán. Y presenta la batalla contra Satanás y contra el pecado. Con esa naturaleza vino Cristo, o vino con una naturaleza o sea, después, cuando ya el hombre es pecador, y como un hombre pecador y se enfrenta a Satanás y lo vence, vino con esa naturaleza. Cristo vino a la tierra con una naturaleza carnal, con carne de pecado, además de carne de pecado, esa es la parte física, además de la carne de pecado, Cristo vino a la tierra con una mentalidad inclinada también al pecado. Entonces, el análisis
que en este momento hago para terminar este tema es esto. ¿Vino Jesús con una naturaleza física, espiritual y mental inclinado al pecado? ¿O vino con una naturaleza física y espiritual tal y como Adán? Yo he hablado en varios temas de, de esta voy a usar creencia, voy a usar cómo yo miro el plan de la redención y he hecho temas para hablar de esto. En este que estoy hablando ahora y que seguiré hablando, quizás en uno o dos temas más, yo estoy diciendo lo que creo ahora y lo que en otros temas he señalado en la Biblia y lo que voy a seguir señalando en la Biblia en este tema. Mi creencia la sustentaré con los textos bíblicos en nuestra próxima grabación. Esta es mi opinión y creo que es la opinión que la Biblia enseña, que es la verdadera. Cristo vino con una naturaleza humana, carne de pecado, porque cuando Cristo nació 4000 años después que el pecado entrara a la tierra. Y Cristo vino en una época donde el hombre físicamente estaba degradado. En el tiempo de Jesús, las personas no tenían el mismo tipo de físico que cuando Dios creó al ser humano. Por lo tanto, Cristo físicamente era menor que Adán. Vino con la estatura física de los hombres de su tiempo, con las facultades físicas de los hombres de su tiempo, de tal manera que no veían en la apariencia física de Cristo algo que los atrajera. El libro de Isaías habla de esto. Jesús llegó como uno de su tiempo, y como uno de su tiempo, él era Dios, pero Dios en forma humana como uno de su tiempo. Cuando dije que en su momento que vino era igual a Dios o era Dios, me estoy refiriendo a su apariencia física en el momento en que Cristo viene. Eso es la naturaleza humana, carne de pecado. Pero en la naturaleza espiritual no vino con la naturaleza pecadora de los hombres de su tiempo. Vino con la naturaleza de Adán cuando estaba en paz con Dios. Esto significa que Cristo no tenía inclinación al pecado. Cristo era como Adán en este aspecto. El pecado no tuvo ningún dominio sobre Cristo. Si Cristo hubiera sido de naturaleza pecadora, él hubiera sido esclavo del pecado. Y Cristo no fue esclavo del pecado en ningún momento. Cristo, para mantenerse fiel, cuando era un hombre, dependía del Espíritu Santo que lo ayudaba como ser humano a enfrentarse a Satanás. Y no podía hacer ningún milagro porque él también era Dios, no podía usar su naturaleza divina, porque si lo hubiera hecho, el ser humano no tiene capacidad para eso. Entonces el ser humano quedaba condenado a la muerte. Pero Cristo se mantuvo como un ser humano carnal. Y termino este estudio con la siguiente declaración, o declaración no, con la siguiente pregunta. Cristo era de naturaleza
corruptible o incorruptible. Si Cristo era de naturaleza corruptible, es una cosa. Si era de naturaleza incorruptible, era otra cosa. Esto lo dejo en la pregunta. En nuestro próximo tema, comenzamos aquí donde estamos dejando este y vamos a ir analizando los textos de la Biblia. Te pido que compartas este tema con otras personas y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.